de teoría. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bien importante dentro de la urología y dentro de la medicina, ¿no? Que es la hiperplasia prostática benigna. Eh, Sabemos nosotros, tenemos conocimiento que la hiperplasia prostática benigna pues es una alteración que se presenta en varones mayores de 50 años generalmente, sintomáticamente, porque el crecimiento probablemente el crecimiento hiperplásico de la próstata probablemente empieza unos 10 años antes, ¿no? 40, 42, pero las manifestaciones clínicas generalmente aparecen a los 47, 48 años. Los primeros síntomas relacionados con esta patología. Dentro de la urología, pues los padecimientos prostáticos están en la cabeza, le siguen padecimientos infecciosos, le siguen luego los problemas litiásicos, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema importante que vamos a desarrollar, como les digo. Ustedes más o menos, yo creo que la totalidad de los participantes saben lo que es la hiperplasia prostática benigna. Vamos nosotros a incidir algunos puntos importantes relacionados al tema. Sobre todo el tratamiento, ¿no? El tratamiento actualmente de la hiperplasia prostática benigna es un tratamiento, como deben ser todos los tratamientos, bastante individualizados, o sea que no hay que tener una receta para todos los pacientes, ¿no? Sino hay que enterarnos bien de cada caso y tratar de dar el tratamiento que corresponde para ese paciente. Entonces es bastante interesante lo que vamos a desarrollar. Cualquier preguntita que hubiera, por favor, al final de nuestra clase, en la parte final. Bien, entonces voy a presentar nuestra pantalla para empezar con la exposición del tema. Tenemos la pantalla en todos, ¿no es cierto? Estamos viendo la pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Bien, entonces el tema pues es hiperplasia prostática benigna. Se podría también mencionar como hipertrofia prostática benigna, pero el término aceptado por decir a nivel internacional es hiperplasia prostática benigna, ¿ya? Es el tema que es el título y la denominación que vamos a usar. Entonces acá, solo para hacer un recuerdo así muy simple, muy somero de lo que es la anatomía, pues, de la próstata, sobre todo su ubicación es importante, ¿no? Es un órgano ubicado prácticamente en la parte central de lo que vendría a ser la pelvis, ¿no? Es un órgano, por eso, en cuanto a las manifestaciones, a veces sintomáticas que hay, pueden ser bastante variables. Generalmente pueden ir a la zona perineal, a la zona lumbar baja, lumbosacra, la zona del hipogastrio, la zona retropúbica.
y en algunas oportunidades también pues a los genitales externos, a la zona del recto también. Entonces, este es una glándula pues ubicada en la parte media central de lo que vendría a ser la pelvis. Es un órgano pues que tiene aproximadamente un volumen de, de 20 centímetros cúbicos. Es un órgano que básicamente tiene del líquido seminal, del semen, del licor prostático que con la producción a nivel de la vesícula seminal van a producir el semen. Ese es por decir, su función principal. Aparte tiene otras funciones de producción hormonal, ¿no? O sea, tiene en el intersticio células que van a producir determinado tipo de hormonas. Bien, entonces la ubicación pues está debajo del piso pélvico, de la zona del cuello y de la zona trigonal, están en contacto prácticamente con la próstata. Ah, hacia lo que corresponde al pubis. Lo que corresponde al pubis, acá está el espacio arrectius. En la parte posterior, pues, relación con el recto. Y en la parte eh, inferior, en relación directamente con el piso pélvico, la musculatura pélvica y la uretra membranosa, que es el esfínter externo. El esfínter interno está a nivel del cuello. Entonces acá con mayor aumento se ve el gráfico de mejor manera y vemos pues su ubicación debajo de la vejiga, el cuello vesical está acá, el esfínter interno está acá, su comunicación atravesada por el ducto de la vesícula seminal y acá vendría a estar el esfínter externo. Bien, esto le llamamos nosotros la uretra prostática. El tamaño de la uretra prostática normalmente debe ser 2.5 centímetros. Es un punto importante conocer la longitud de la uretra prostática, sobre todo por los procedimientos que se pueden realizar endoscópicamente, ¿no? Para tener una idea así tridimensional, más o menos, de cuál es el tamaño de la próstata endoscópicamente, ¿no? Sabiendo cuál es la longitud de la misma. Bien, entonces acá tenemos en esta gráfica es importante las zonas de la próstata y en relación al tema que vamos a desarrollar, es importante pues de que en la zona de transicional, la zona de transición es donde se va a desarrollar la hiperplasia prostática benigna. Aquí hay unas glandulitas también parauretrales que son la parte importante en el crecimiento de la hiperplasia prostática benigna. Bien, más bien con el crecimiento de la glándula se va a producir algún aplastamiento, entre comillas, de lo que vendría a ser la zona periférica, que es la zona que, que asienta el inicio o la presentación del cáncer de próstata, ¿no? La hiperplasia prostática benigna con el cáncer de próstata son entidades nosológicas, daños diferentes. O sea, no hay correlación uno con otro. O sea, se presentan paralelamente, se pueden presentar a la vez ambos, o puede presentarle únicamente uno de ellos, ¿no? Bien, entonces acá tenemos la hiperplasia prostática benigna o, o hiperplasia benigna de próstata, también se le puede llamar, ¿no?
invirtiendo un poco el orden. Su incidencia y epidemiología. La hiperplasia benigna y próstata o prostática benigna es el tumor benigno más común de los varones y su incidencia está relacionada con la edad. Entonces, a mayor edad, la probabilidad de que haya la presencia de esta alteración es mayor y la sintomatología también, ¿no? Es evidente o empieza a pronunciarse generalmente a partir de los 50 años. La recomendación, cuando veamos ya la parte de, de la prevención, del tratamiento, es aconsejable hacer los controles a partir de los 50 años, en el peor de los casos. El control, ahora el manejo ha cambiado un poco y hay algunos casos especiales, o sea, típicos, o sea, demostrados que no requieren un manejo así preventivo anual, o sea, se puede distanciar un poco más, ¿no? Entonces, cada 2, 3 años, de acuerdo a cada caso. La incidencia histológica de hiperplasia prostática benigna en estudio de necropsias, o sea, en pacientes que probablemente fallecieron por otras causas, pero entran dentro de los grupos etarios que se han estudiado, tenemos que el 20% de los hombres van a presentar hiperplasia prostática benigna entre los 41 y 50 años de edad. El 50% en hombres entre 51 y 60 años de edad y mayor del 90% en hombres mayores de 80 años. Estos son estudios de pieza quirúrgica, de pieza anatómica, o sea, ¿ya? Entonces, es bastante alta la incidencia de la hiperplasia prostática benigna. Es multifactorial y está controlada por causas endocrinas. Entonces, esto también es conocido, ¿no? Que no solo hay el factor, por decir, la edad, por decir, o la producción de testosterona, o de hidrotestosterona, como vamos a ver posteriormente, los niveles altos de hidrotestosterona, sino que hay varios factores que influyen, ¿no? La castración, esto también un trabajo del siglo pasado, muy importante, que la castración causa la regresión de la hiperplasia prostática benigna, ya establecida, y el mejoramiento de los síntomas urinarios. O sea, por decir, si un varón puede tener, por decir, 45, 50 años y empieza a tener sintomatología prostática y por alguna circunstancia hay una deprivación, o en algún accidente, puede haber la pérdida de ambas gonadas, de ambos testículos. Entonces va a ver, si la próstata está, por decir, en 30 centímetros cúbicos de volumen, va a regresionar a valores menores incluso de lo normal, a valores que pueden oscilar entre 10 a 15 centímetros cúbicos. Entonces esto se ha visto, ¿no? Se ha visto y está demostrado plenamente esto. Entonces, estos pacientes que les podría suceder ese accidente de perder los testículos, hay que hacerles una reposición hormonal, ¿no? A niveles normales. Hay una correlación positiva entre las concentraciones de testosterona y estrógenos libres y el volumen de la hiperplasia prostática benigna. Entonces se ve de que hay relación, ¿no? Entre los niveles hormonales y el volumen que puede tener la próstata. Entonces este cuadrito es interesante para ver que el hipotálamo, a través de la hormona liberadora de la hormona luteinizante, va a estimular la hipófisis para la producción, pues, de testosterona a través de la
hormona luteinizante que va a actuar directamente sobre la gonada, sobre el testículo, y va a producir el 90% de la testosterona. El otro camino es que la hipófisis, por acción de la hormona adrenocorticotropa, va a incidir, va a actuar sobre la glándula suprarrenal para la producción del otro 10% de la testosterona. Entonces, la testosterona tiene dos vías que la debemos tener siempre presente para el manejo hormonal que tendríamos que hacer en determinados casos, sobre todo cuando veamos ya la parte de cáncer metastásico de próstata, en que nosotros para la deprivación total hormonal tenemos que tener en consideración estos puntos de producción, ¿no? A nivel del testículo y a nivel de la glándula suprarrenal. Función de la dihidrotestosterona en la hiperplasia benigna de próstata o prostática benigna. En la próstata, la testosterona se convierte en el andrógeno más potente, que es la dihidrotestosterona. O sea, la testosterona por sí no es el andrógeno más potente, sino es la dihidrotestosterona. La conversión de la testosterona en dihidrotestosterona precisa de una enzima que es la 5-alfa-reductasa, que se localiza principalmente en las células del tejido del estroma. ¿Ya? La dihidrotestosterona es el principal andrógeno de la próstata, responsable del crecimiento acelerado y por lo tanto de la progresión de la hiperplasia prostática benigna. O sea, incluso en el tratamiento vamos a ver que hay medicamentos que bloquean este paso de testosterona a dihidrotestosterona. O sea, bloquean la enzima 5-alfa-reductasa y va a haber una disminución de la sintomatología, disminución del crecimiento hiperplásico de la próstata, y también va a haber hasta una disminución del volumen de la glándula. En cuanto a la patología, se va a desarrollar en la zona de transición, como lo habíamos referido antes. Es un proceso hiperplásico que es consecuencia del aumento del número de células. Al microscopio se ve un crecimiento nodular compuesto de estroma y epitelio, una arquitectura bien especial. El estroma está constituido por colágeno y músculo liso. Los nódulos de la hiperplasia prostática benigna en la zona de transición crecen y comprimen a las zonas exteriores de la próstata, de modo que se va a formar lo que se llama la cápsula quirúrgica, que está básicamente formada en un mayor porcentaje por la zona periférica. Entonces acá, para ver los cambios que van a suceder, ¿no? Aquí tenemos una glándula de características normales y acá ya tenemos una glándula bastante crecida que a expensas de la zona de transición y con la compresión y formación de la cápsula prostática que vendría a ser la zona periférica. Entonces, el crecimiento pues va a, como ustedes pueden observar, normalmente cuando hay contracción vesical va a haber relajación a nivel esfinteriano cuando hay la orden de micción, y va a salir el chorro urinario. Acá, como no hay un crecimiento de la próstata, el calibre de la uretra prostática se mantiene normal.
Pero acá vamos a ver que ya con el crecimiento de la, de la hiperplasia prostática benigna, del adenoma a nivel de la zona de transición, va a haber una disminución del calibre de la uretra prostática y por lo tanto va a haber dificultad en la evacuación de la orina. Esto va a conllevar múltiples alteraciones. La principal de ellas, pues, que el órgano, el músculo detrusor, el músculo de la vejiga, va a tener que esforzarse más para lograr vencer esta obstrucción. Y eso va a llevar a una hipertrofia que posteriormente vamos a ver en unos gráficos. Entonces acá tenemos pues un esquema simple de lo que vendría a ser la vejiga y la próstata, ¿no? Acá tenemos la vejiga, su pared, normalmente la pared de la vejiga tiene un calibre de 3.5 a 4, máximo 4 milímetros en todo su espesor, en todo su grosor, en que está pues la mucosa, la submucosa, el mismo detrusor y la adventicia. Entonces, todo eso más o menos debe llegar a un límite de 4 milímetros. Más de eso indica de que hay un problema hipertrófico del detrusor causado por problema obstructivo. Acá tenemos ya el adenoma establecido, la próstata, y tenemos la uretra. El adenoma todavía no, la próstata todavía, el adenoma es mínimo y no está comprimiendo la luz de la uretra prostática. O sea, por lo tanto, la evacuación es fluida, la salida de orina. En cambio, acá comparen, y hay un crecimiento hiperplásico de la glándula, va a haber una obstrucción al flujo urinario, es un adelgazamiento y una elongación de la uretra prostática. La vejiga se va a mostrar engrosada, hipertrófico el detrusor, probablemente va a tener más, el detrusor más de 4, o toda la pared más de 4 milímetros de grosor. Y se ven estos surcos. Normalmente la mucosa de la vejiga debe ser lisa. Entonces acá nosotros lo que detectamos, estamos viendo es de que hay trayectos sinuosos que no representan otra cosa que la hipertrofia del músculo detrusor. Se hipertrofia, ¿por qué? Porque hay obstrucción y va a dar esas características. En algunas oportunidades, incluso en casos extremos, puede haber ya el prolapso hacia formando pseudodivertículos, o sea que la mucosa protruye por la zona periférica del borde externo de la vejiga y va a formar pues lo que se denominan pseudodivertículos, que es una manifestación ya muy avanzada de las alteraciones posibles que puede causar el problema obstructivo de la hiperplasia prostática benigna. Entonces, la obstrucción causada por la hiperplasia prostática benigna produce una obstrucción mecánica y una obstrucción dinámica. Esto hay que tenerlo presente siempre. O sea, no hay solo obstrucción mecánica, o sea, por crecimiento propio del adenoma de la próstata, sino también hay una obstrucción dinámica que está causado por unos receptores, neuroreceptores que vamos a ver posteriormente. O sea, hay doble mecanismo, pues. Hay doble mecanismo. No solo es mecánico, sino también hay dinámico, una parte dinámica. La obstrucción mecánica se da por la oclusión a nivel del cuello o de la luz uretral. O sea, se estrecha la luz uretral y el cuello también. El cuello normalmente tiene 9 milímetros. Al haber, por decir, un lóbulo subcervical, va a disminuir el diámetro del cuello y va a producir un problema, pues, muy dificultoso para la evacuación de la orina.
El tamaño de la próstata a la exploración digital rectal tiene escasa correlación con los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos palpar una próstata que presumimos puede estar, por decir, encima de 60 gramos, y de repente el funcionamiento evacuatorio es óptimo. O sea, no hay ni síntomas ni nada, ni mayor alteración. Entonces, eso quiere decir que puede suceder. En parte que el lóbulo medio no es fácilmente accesible a la palpación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué siempre vamos a escuchar el lóbulo medio? El lóbulo medio es un lóbulo subcervical, o sea que actúa como si fuera un corcho que tapona la luz del cuello vesical. Y este lóbulo medio pues no es accesible, al examen digital rectal. Entonces en el examen digital rectal nosotros de repente podemos tener la impresión de que la próstata es bastante pequeña, por decir que puede, al deslizar nosotros nuestro dedo índice, asumimos de que es más o menos centímetro y medio o 2 centímetros para cada lado, es una próstata pequeña, pero de repente la sintomatología es muy severa. Entonces ahí nosotros tenemos que pensar, que correlacionar que puede haber otro factor que está produciendo obstrucción, no necesariamente los lóbulos laterales de la próstata, que así les llamamos en el examen digital rectal, sino que hay probablemente la presencia de lo que conocemos con el lóbulo medio, o sea, un lóbulo subcervical. El componente dinámico de la obstrucción prostática explica la naturaleza variable de los síntomas experimentados por los pacientes. El estroma prostático compuesto por músculo liso y colágeno está inervado por los nervios adrenérgicos. El nivel de estimulación autonómica establece un tono para la uretra prostática. El uso de tratamiento alfa bloqueador disminuye ese tono, se relaja la zona, dando por resultado una disminución de la resistencia de salida de la orina. Por lo tanto, el chorro es más grueso, pues mejora el chorro. Molestias por síntomas de llenado o irritativos miccionales de la hiperplasia prostática benigna son consecuencia de la respuesta secundaria de la vejiga al aumento de la resistencia de salida. La obstrucción de la salida vesical conduce a hipertrofia e hiperplasia del músculo detrusor, así como el depósito de colágeno. A la inspección general se observan haces engrosados del músculo detrusor como trabeculaciones mediante estudio cistoscópico. O sea, como les decía, normalmente si introducimos el cistoscopio para ver la mucosa vesical, esta debe ser lisa, un color rosado pálido y lisa. Pero cuando ya hay un problema de hipertrofia del músculo detrusor, vamos a ver las trabeculaciones que, como le digo, crean un ambiente muy, muy sinuoso, irregular de la mucosa. Las trabéculas progresan y producen una herniación de la mucosa. Esto ya en casos avanzados se puede herniar la mucosa entre los haces del músculo detrusor, lo que causa la formación de pseudodivertículos compuestos solo por mucosa y serosa. El verdadero divertículo congénito, aparte de su estructura, de su pared tener mucosa y serosa, pues también tiene músculo. Entonces, hay que tener en consideración eso. Acá tenemos pues lo mismo que habíamos graficado, visto en los esquemas anteriores, ¿no? En la etapa inicial de la hiperplasia prostática benigna va a haber un crecimiento discreto, generalmente parauretral, que no dificulta mayormente la evacuación urinaria. Acá tenemos la zona del esfínter externo
externo, tenemos la zona del esfínter interno acá, nuestra vejiga y el tejido prostático verdadero, ¿no? La cápsula quirúrgica al final va a estar compuesta por este tejido de próstata verdadero por crecimiento de la hiperplasia prostática benigna. Lo va a comprimir y eso se llama cápsula quirúrgica. Acá tenemos ya cuando ha avanzado el crecimiento de la hiperplasia prostática benigna, se ve que el adenoma ha crecido a nivel paruretral. La uretra prostática se ve más estrecha. La cápsula quirúrgica se adelgaza, es la próstata verdadera, se adelgaza. Y acá tenemos el tejido adenomatoso de la hiperplasia prostática benigna, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden haber del tracto urinario con el crecimiento de la hiperplasia prostática benigna? Sin tratamiento. Complicaciones cuando no damos tratamiento, o sea, cuando dejamos que evolucione la enfermedad. Puede haber, pues, indudablemente la obstrucción al flujo, o sea, dificultad para que salga el chorro urinario. Va a haber, aquí estamos viendo un pseudo divertículo. Esto no sería un divertículo en sí congénito, sino un pseudo divertículo por hipertrofia de trusor. Entonces, y esto, ustedes saben que en medicina la obstrucción lleva a infección y litiasis, entonces se forman cálculos. Puede haber también dilatación proximal con una ureterohidronefrosis. Puede suceder. Entonces, acá algunos cálculos que se pueden presentar. En cuanto a la clínica ya de la hiperplasia prostática benigna, tenemos que los síntomas podemos agruparlos hasta de 3 tipos, ¿no? Siendo los 2 primeros los más importantes. Tenemos el grupo A de vaciamiento u anteriormente llamados subobstructivos, en que hay un retardo del inicio de la micción. Hay terminologías que son semejantes, ¿no? Pueden escuchar latencia aumentada para inicio de micción o excitación. Entonces son terminologías equivalentes para lo mismo, ¿no? Para interpretar lo mismo. Disminución de la fuerza y el calibre del chorro urinario. Esfuerzo miccional o latencia, acá está. Latencia es el tiempo más bien retardado. Acá se le ha correlacionado con esfuerzo miccional también, porque el esfuerzo miccional pues uno demora para empezar a eliminar la orina, a evacuar la orina. El flujo urinario débil, el chorro débil, lo que llamamos chorro débil. Micción intermitente, o sea, la micción normalmente debe ser en un solo esfuerzo. No tiene por qué haber intermitencia. Entonces uno orina y acaba de orinar, acaban las últimas gotas y acabó todo el proceso evacuatorio de orina. Pero acá más bien hay micción intermitente. ¿Qué quiere decir? De que después de haber evacuado una cantidad relativa de orina, entonces hay como un compás de espera para ordenar nuevamente a la vejiga, el músculo detrusor, que haga otra contracción fuerte para que salga, por decir, otra cantidad de orina. Y eso, hay veces, el chorro intermitente es por varias veces, no solo es por una vez o 2 veces, sino que puede ser que la intermitencia esta lo haga que esté evacuando a pocos la orina.
sensación de vaciado incompleto. O sea, esto lo refiere el paciente, ¿no? Pero hay que buscar el síntoma, hay que buscar, hay que preguntar si tienen la sensación de que después de que acaba de orinar, le queda todavía orina internamente. Entonces él va a decir que sí, entonces se confirma, se tiene este dato de este vaciado incompleto. Y la retención urinaria aguda, que ya vendría a ser pues un síntoma extremo de gravedad, ¿no? Ya mucho más grave, es cuando ya es la incapacidad total de poder eliminar cantidades de orina, ¿no? Estando la vejiga llena o a plenitud, incluso con ya sintomatología dolorosa. Los síntomas de almacenamiento o llenado irritativos. Tenemos la urgencia relacionada directamente con la incontinencia urgencia, si no se va rápido a un servicio higiénico, entonces puede haber fuga de orina, no escape de orina, incontinencia de urgencia. Disuria, que es el ardor o la molestia que puede haber cuando sale la orina. La polaquiuria, que es la frecuencia aumentada, y la nicturia, que es la micción después de echarse a dormir, ¿no? Normalmente no debe haber nicturia. Y los postmiccionales, tenemos el goteo postmiccional en sí, o sea que el paciente lo refiere como que después de que acaba de orinar, después de un rato caen algunas gotas. Y la orina de rebosamiento, que es una incontinencia de orina pues permanente, causada pues por el aumento de la presión intravesical, que supera a la resistencia que le pueden oponer los esfínteres. Entonces, al haber una presión super alta al nivel intravesical, entonces siempre va a haber esa pérdida de orina. Esto inicialmente se presenta durante las noches, pero llega un momento en que ya la micción, la orina por rebosamiento es día y noche. Son casos más extremos. Entonces tenemos, en la evaluación clínica tenemos aquí algunas frases así que son válidas, ¿no? No existe correlación entre el tamaño de la próstata y los síntomas, es lo que ya lo habíamos mencionado antes. Puede haber en el examen digital rectal una próstata bastante grande y no haber síntomas urinarios ni alteraciones en los exámenes que podríamos hacer. Entonces el tamaño no importa acá, ¿ya? Y viceversa también, ¿no? Que puede haber que nosotros estemos palpando una próstata relativamente pequeña y tiene síntomas muy severos. Entonces que casi pueden llegar hasta la retención urinaria aguda. Entonces no hay una correlación, como les digo. Tampoco existe correlación entre los hallazgos de cistoscopía y síntomas. Perdón. Entre los de cistoscopía y síntomas. O sea, nosotros podemos, por decir, encontrar un detrusor bastante hipertrófico que muestra una mucosa irregular y aparentemente el paciente se siente muy bien. O sea, tiene una calidad de vida y todo bastante aceptable. O sea, no hay correlación directa. Probablemente la evolución es la que después de un tiempo
ya va a presentar la sintomatología, pero en determinado momento, de repente no hay esa correlación. Entonces, en cuanto a los síntomas, pues se va a utilizar el cuestionario de la Asociación de Urología Americana, que es el score de síntomas, su score de síntomas para valorar a los pacientes con hiperplasia prostática benigna. El puntaje obtenido luego de contestar 7 preguntas va de 0 a 35, o sea, la puntuación es de 0 hasta 5 por pregunta, y la sumatoria nos puede dar hasta 35 puntos, cuando hemos valorado el puntaje mayor en cada pregunta. Una puntuación de síntomas entre 0 y 7 se considera, o sea, ya cuando encontramos el score, o sea, la suma total, si va de 0 a 7 se considera leve. Un cuadro sintomático causado por próstata, pero leve. Una puntuación de síntomas entre 8 y 19 se le considera moderada. Y una puntuación de síntomas entre 20 a más, hasta 35, se considera grave. Entonces acá tenemos el IPSS. Entonces, por decir una pregunta, acá pues vamos a hacer la número 3. Durante el pasado mes, ¿cuántas veces le ha sucedido que se le interrumpa o cortaba con intermitencia el chorro mientras orinaba? O sea, ¿cuántas veces se interrumpía? Ninguna, 0 puntaje. Y al lado opuesto tenemos que casi siempre puntaje máximo. Entonces la sumatoria nos vendría a ser el score, ¿no? Entonces así son síntomas, 4 síntomas, lo que llamamos de vaciamiento, y 4 y 3 síntomas de llenado. Entonces acá tenemos lo mismo que habíamos dicho: mayor de 20, gravedad de los síntomas graves, complicaciones de la obstrucción. Acá tenemos, está incluido el IPSS, pero aquí hay una preguntita que es importante, porque es una preguntita que tiene que ver con la calidad de vida, que siempre hay que hacerla. Hay veces esta preguntita nos orienta mucho para al manejo del paciente de repente, y también para evaluar, ¿no? El momento de repente de que debemos acceder ya a un tratamiento quirúrgico y dejar de lado ya el tratamiento medicamentoso, tratamiento oral. Entonces dice, pues, si tuviera que pasar el resto de su vida con los problemas urinarios que ahora tiene, ¿cómo se sentiría? Placentero. Entonces, si está bien, está placentero, 0 puntos, entonces no hay alteración de la calidad de vida. Pero nos vamos por decir, al puntaje 4, cuando nos contesta que es algo inaceptable, ¿no? Que se siente muy mortificado. Y ya si se siente totalmente desgraciado, ya puntuación 5. Y si se encuentra terriblemente mal, o sea, ya pues caso ya que prefiere a veces hasta no despertarse, no vivir, ya se le da una puntuación 6. En cuanto a la signología, tenemos el examen digital rectal, fundamental. Nosotros lo hemos visto, el examen digital, en la clase introductoria de semiología. Ustedes saben cómo es la consistencia de una próstata normal. Hay que evaluar el tamaño, hay que tener más o menos que el dedo índice tiene, en la mayoría de las personas puede tener, por decir, 1 centímetro de diámetro transverso.
Entonces, con eso ustedes deslizan sobre la próstata y tienen más o menos una sensación de cuál es el tamaño de la próstata, tanto en la dimensión transversal como en profundidad. Consistencia, movilidad. Generalmente es una próstata blanda, móvil, pues no dolorosa. Y, y la movilidad se debe dar, ¿no? Cuando ya hay una próstata muy fija, entonces hay que pensar que puede haber un problema inflamatorio y generalmente este, puede haber una neoplasia. El examen neurológico es importantísimo. ¿Por qué? Porque en algunas oportunidades nosotros, ante sintomatología más o menos severa, nosotros vamos a decidir en algún momento el tratamiento quirúrgico. Y si no hay una buena evaluación neurológica o una buena historia clínica donde podamos nosotros pensar que la sintomatología puede ser también desde el punto de vista neurológico, puede ser por decir, qué sé yo, un Parkinson, puede ser una vejiga neuropática causada por diabetes mellitus. En algunas oportunidades se someten a tratamiento quirúrgico y la evolución posoperatoria no es buena. Ellos refieren de que se sienten igual o en algunas oportunidades peor que antes que lo operen. Entonces hay que hacer examen neurológico, hay que ahondar los estudios, si es necesario hacer cistoscopía, si es necesario hacer udinamia, para que poder informar adecuadamente a nuestro paciente, decirle que puede haber un problema obstructivo, que la operación de repente va a producirle mejoría, pero hay la posibilidad también de que haya un fracaso, o sea, que no haya casi mucha mejoría. Entonces, esos son casos raros, extremos, pero hay que tener en consideración eso. La hiperplasia prostática benigna cursa con crecimiento liso, firme y elástico de la próstata. La induración debe hacer presumir la presencia de cáncer. Acá el examen digital rectal, personalmente utilizo esta posición que me parece menos, disculpe la palabra, menos grotesca que la genopectoral para hacer un examen simple. Entonces el examinador se coloca en cuclillas y con el índice de la mano dominante hace la palpación. Ya. Acá un globo vesical, medio atípico, medio raro, no medio puntudo, pero es para, para mostrar pues el signo típico de la retención urinaria aguda. En cuanto al laboratorio, debemos siempre nosotros indicar un examen general de orina para descartar que no haya un proceso infeccioso, para que no haya hematuria, etcétera, etcétera. La creatinina sérica es importante para ver si no hay algún grado de deterioro en la función renal causada por las complicaciones que puede dar los problemas obstructivos que causa la próstata. El PSA total sérico se debe pedir en la primera consulta. Es importante tener un punto de base, un punto de inicio de todo el estudio que le espera a ese paciente, porque la patología prostática no acaba con la operación. En algunas oportunidades tenemos ese pensamiento. No los médicos, sino básicamente los urólogos, sino básicamente el paciente cree que ya se le operó y ya se olvida de la próstata. Entonces, no. Nosotros, como habíamos dicho y lo reiteramos, la hiperplasia prostática benigna es un padecimiento, es una entidad, una nosología, una noxa, y otro es el cáncer de próstata, ¿no? Y el paciente que nosotros lo hayamos operado por un problema obstructivo no quiere decir que deje de controlarse su próstata ante la eventualidad de que puede presentar un cáncer de próstata.
El PSA, pues, es una proteína que se produce casi exclusivamente en las células epiteliales de la próstata. La elevación de la concentración del PSA indica que hay una modificación de la próstata que está producida típicamente por la hiperplasia de próstata, por el cáncer y por la prostatitis, ¿no? El PSA es específico de la próstata y no del cáncer, ¿no? O sea, el PSA nos indica que hay una alteración a nivel de la glándula que puede ser inflamatoria, puede ser por un proceso infeccioso, una prostatitis, por una manipulación, por un trauma, y también indudablemente por el crecimiento exagerado de la glándula prostática. La concentración de PSA aumenta de manera natural con la edad. La concentración de PSA disminuye con los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Eso vamos a ver posteriormente. Entonces, el PSA, su valor normal, pues, es de 4 hasta 4 nanogramos por mililitro. Hasta. ¿Ya? Ese es su valor normal. Cuando el PSA es mayor de 10, se puede indicar, se puede sugerir una biopsia guiada con ecografía. Si el PSA está en niveles de 4 a 10, entonces ayuda bastante en cuanto a, a la posibilidad de discernir si se trata de, efectivamente de un cáncer inicial, entonces, o de repente es una elevación causada por otras causas, por decir, por el aumento del volumen prostático. Entonces, en esos casos es bueno hacer el porcentaje del PSA, ¿no? El PSA libre. El aumento del PSA mayor de 0,75 nanogramos por mililitro al año sugiere una biopsia. ¿Por qué? Porque no se acepta que por año debe subir más de 0,75 nanogramos por mililitro. Entonces hay la posibilidad de que está empezando el crecimiento de un cáncer. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los que consumen este fármaco por hiperplasia prostática benigna, nosotros tenemos que la cifra se disminuye a la mitad. O sea, si sin tomar los inhibidores de la 5-alfa reductasa, él tenía, por decir, 6 nanogramos por mililitro. Entonces, si empieza a tomar más de 1 o 2 meses los inhibidores de la 5-alfa reductasa, el valor va a bajar a 3. ¿Ya? También hay que hacer estudios por imágenes, la ultrasonografía renal, vesical prostática, siempre indicar ecografía renovesicoprostática, nunca indicar prostática nomás, porque sabemos que la próstata trae consecuencias de alteración a nivel proximal, o sea, a nivel del riñón. Entonces, mal haríamos solo pedir y también vesical, porque es importante, porque tenemos obligatoriamente que tener el residuo postmiccional, que es un parámetro importante para nosotros en algún momento decidir si necesita o no un tratamiento quirúrgico o el paso de un tratamiento médico a quirúrgico. Normalmente el residuo postmiccional no debe ser mayor de 100 mililitros en términos globales, así generales, o más específicamente no debe ser mayor del 20% de la capacidad vesical. Medir orina residual postmiccional, por eso es muy importante esto, ¿no? El radiólogo, él sabe que tiene que informarnos este dato que es muy importante, así como también nos debe informar el grosor de la pared vesical. Y en algunas oportunidades también es importante que nos indique cuál es el índice
el IPI, ¿no? Índice de protrusión intraprostática, que, que tiene 3 grados, ¿no? El primer grado va hasta 5 milímetros de índice de protrusión intraprostático, el segundo grado hasta 10 y más de 10 es tercer grado. La pilografía intravenosa si hay hematuria, infección de la vía urinaria o litiasis también. Acá en las imágenes vemos pues un corte transversal acá de la próstata con un transductor transparietal, o sea, acá está el transductor y nos va a medir pues el tamaño de la próstata y acá un corte sagital. Entonces aquí en el corte sagital nosotros vemos de que la continuidad de la mucosa de un lado a otro, una línea imaginaria vamos a trazar y lo que da hacia la punta de este lóbulo es lo que se llama el IPI. El IPI a mayor grado, mayor probabilidad de tratamiento quirúrgico, mayor probabilidad de que tenga retención urinaria aguda, mayor probabilidad de que tenga infecciones, etcétera, etcétera. Entonces acá el transductor rectal está acá y vemos pues la ecografía transrectal, una sección transversal. Entonces acá tenemos la zona periférica que le digo que es la próstata normal, que es comprimida por crecimiento adenomatoso. Y aquí se va a sentar el 70% de los cánceres prostáticos. Entonces acá tenemos una imagen rara, ¿no? Pero algunas veces lo vemos. Es un lóbulo medio, ¿no? Hay una hipertrofia prostática benigna con lóbulo medio prostático de crecimiento intravesical. Entonces, en algunas oportunidades se ve esto. Entonces, nosotros cuando, por ejemplo, hacemos el examen digital rectal, no palpamos a este lóbulo medio y decimos, pero si es una próstata chiquitita, ¿y por qué ha habido retención urinaria aguda? Y es porque este actúa, es su lóbulo medio, no se olviden, es un lóbulo subcervical que actúa a manera de corcho, taponando toda la luz del cuello vesical. Acá tenemos una imagen ecográfica transparietal. Es un corte transversal que se ve en restos prostáticos. Este paciente se le ha hecho resección transuretral y se ha quedado esta grieta, esta muesca de lo que se sacó el tejido adenomatoso, pero aparentemente aquí ha vuelto a creer y la muesca esto se está haciendo cada vez más estrecha. Acá, en cambio, la muesca es mucho mejor. Aquí se ve la celda prostática y casi lo que vemos acá vendría a ser la cápsula quirúrgica. O sea, todo el adenoma, aquí sí ha habido buena resección transuretral. Probablemente este tiene chorro y una flujometría mucho mejor que la imagen que hemos visto anteriormente. Acá tenemos pues lo que es la flujometría, las curvas propias de la flujometría, que normalmente debe haber un descenso, normalmente, y no debe haber un aplanamiento que indica de que la eliminación de la orina es más lenta en volumen. Entonces acá se ve a un urólogo que está haciendo una evaluación transrectal de la próstata aquí tenemos el ecógrafo, prácticamente es un ecógrafo, este transductor rectal. Acá tenemos otras imágenes aquí está el transductor y vamos a ver estas imágenes. Un corte transversal de la próstata. Acá también, en la forma transparietal, nosotros en la máquina anotamos tres valores de corte longitudinal, transversal y el sagital y nos va a dar el volumen.
exacto de la glándula. Entonces acá hay los diferentes métodos, ¿no? Acá hay que recalcar que la resonancia magnética últimamente pues está agarrando preponderancia en cuanto a hacer diagnósticos más precisos de patología prostática, sobre todo el cáncer. En la hiperplasia no es tan necesario, pero sí en el diagnóstico diferencial, si hay alguna imagen sospechosa, ella la va a detectar la resonancia magnética muy bien. Este es lo clásico que anteriormente nosotros, antes del advenimiento de la tomografía axial computarizada, realizamos este procedimiento, que es la urografía excretoria. Acá vemos una imagen típica de un crecimiento prostático. Así nos vemos, se ve una glándula prostática bastante grande y este capuchoncito como si fuera de un sombrerito, eso de los toreros, que es una imagen típica de un crecimiento adenomatoso y los bordes deben ser más o menos uniformes, los bordes del crecimiento. Acá la tomografía, entonces una tomografía normal de la próstata. Tenemos imagen acá de la próstata, delante del recto y detrás del pubis, ¿no? Acá igualmente un ataque de la próstata. La resonancia magnética, un examen normal de resonancia. Tenemos la próstata. ¿Cómo se diferencia también lo que vendría a ser la cápsula prostática, la cápsula quirúrgica, o sea, lo que era la próstata que se aplana por el crecimiento del adenoma, viene a constituir lo que se llama la cápsula quirúrgica, que es el punto de declive cuando nosotros hacemos la adenomectomía, tanto por vía abierta o también se puede hacer, ahora las enucleaciones se están haciendo ya con láser, con holmium ya y con thulium, y también incluso el láser verde ya está en camino a realizar las enucleaciones, o sea que agarran este punto de declive y van separando el adenoma y lo empujan hacia la vejiga cuando se hace con láser, y después con un morcelador, que es un aparato bastante caro. Entonces se pulveriza, se vuelve como paté toda esta glándula y va para el estudio anatomopatológico. La cistoscopía no está indicada para recomendar la necesidad del tratamiento. No es absolutamente necesario para un paciente que tiene patología prostática, tiene exámenes, estudios y se determina la cirugía. No se requiere, salvo que haya alguna duda en esos casos neurológicos, de neuropatías, de Parkinson, de diabéticos. Entonces, hacerle una cistoscopía. Puede ser útil para elegir el método quirúrgico en pacientes con indicación quirúrgica. Acá tenemos la cistoscopia, o sea, tiene una utilidad relativa, pero tiene su espacio también en el momento dado. Las pruebas que son opcionales y son para los casos esos que hay duda en el diagnóstico preciso, la urodinamia en pacientes en los que se sospecha enfermedad neurológica, la flujometría es opcional. La flujometría es una prueba sencilla y no invasiva que mide la facilidad o dificultad de la micción. Se recomiendan flujos seriados con un volumen medicional mayor de 150 mililitros para obtener una prueba de flujo representativa. Acá tenemos la curva normal y una curva aplanada porque hay una eliminación dificultosa. El diagnóstico diferencial de la hiperplasia prostática benigna, tenemos la estrechez uretral, nos va a dar síntomas muy semejantes. La contracción del cuello vesical. Esta contracción del cuello vesical puede ser posquirúrgica, o sea, cuando se hace una resección transuretral,
Entonces queda una fibrosis del cuello y que puede producir la reaparición de los síntomas después de un tiempo. El cálculo vesical también entra en el diagnóstico diferencial. El cáncer de próstata, indudablemente. La infección de la vía urinaria, la vejiga neurogénica, o sea, en los casos en que hay alteraciones en la evacuación de la micción debidas a problemas neuropáticos, neurológicos, como el Parkinson, pues, un ejemplo típico, clásico. En cuanto al tratamiento, el tratamiento en pacientes que tienen síntomas leves, o sea que tienen un IPSS menor que está entre 0 a 7 de puntos, se aconseja únicamente una conducta expectante. En algunos casos, de acuerdo al tipo de paciente, se le puede dar un placebo, o sea, una fitoterapia se le puede dar, ¿no? Las indicaciones absolutas de la cirugía, esto está un poco adelantado porque vamos a ver lo que es la indicación quirúrgica posteriormente, pero hay que tenerlo presente esto siempre, ¿no? La primera causa de indicación absoluta de cirugía tenemos la retención urinaria aguda refractaria. O sea que si un paciente se le coloca sonda porque hace una retención urinaria, se le da tratamiento alfa-glucosilante y antiinflamatorio por 4 o 5 días, se le retira la sonda y vuelve a hacer retención, o sea, ya es una indicación absoluta de hacer cirugía prostática. La infección de vía urinaria recurrente por hiperplasia prostática benigna. Esto en adultos, pues en varones adultos que hacen infecciones. Normalmente un varón nunca debe hacer infecciones desde que nace hasta que se muere. Cuando empieza a hacer infecciones de la vía urinaria quiere decir que hay un factor favorecedor para que se presenten estas infecciones. Y entonces, en estos casos, si se presenta más de 3 veces, entonces nosotros ya tenemos que sugerir el tratamiento quirúrgico. La macrohematuria recurrente. Es rara la macrohematuria recurrente por hiperplasia, pero puede ser también antes de su presentación una indicación absoluta ya para cirugía. Los cálculos vesicales causados por problema obstructivo en hiperplasia prostática benigna son indicadores de realizar una cirugía prostática. Si se llega al nivel de que ya hay una insuficiencia renal igualmente, y también cuando las deformaciones, las complicaciones de la pared vesical por problemas obstructivos nos muestran la presencia de grandes divertículos de la vejiga, entonces, de pseudodivertículos, perdón, pseudodivertículos es lo correcto decir, de la vejiga. Tratamiento con fitoterapia. Su uso de la fitoterapia es controversial, pues se desconoce el mecanismo de acción. El más utilizado es la Serenoa repens en dosis de 320 miligramos por día. El tratamiento médico. Entonces acá tenemos el tratamiento médico ya separado en 5 grandes por grupos, ¿no? Tenemos los más utilizados, los alfa bloqueadores, antagonistas alfa 1, adrenérgicos, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, la terapia combinada. Las combinaciones ahora son múltiples, no necesariamente alfa bloqueadores más inhibidores de la 5-alfa reductasa, sino que ahora hay otras combinaciones con anticolinérgicos, y también con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa que se están usando para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna en los últimos 4 o 5 años. El objetivo del tratamiento, entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué damos tratamiento nosotros? Prevenir la progresión de la hiperplasia prostática benigna, porque sabemos que la progresión puede dar daños irreversibles a nivel, por decir, de la función renal. Impacto en el proceso de la enfermedad, reducir el volumen prostático. Este es importante y está dado básicamente por los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Mejorar y mantener el flujo a largo plazo. Es importante.
mejorar los síntomas del tracto urinario inferior y reducir las molestias a largo plazo, reducir las complicaciones graves. Acá tenemos los alfa bloqueadores antagonistas alfa-1 adrenérgicos. Tenemos la tansulosina, alfusosina, terazosina, doxazosina, sirodosina. Hasta que se demuestren diferencias en eficacia, la elección dependerá de la seguridad y conveniencia. O sea, aquí hay que buscar cuál es el medicamento que más se adapta a nuestro paciente. Porque los efectos en todos son bastante equivalentes, con algunas diferencias que vamos a ver en algunos sobre otros. Modo de acción, actúan sobre el elemento dinámico. Entonces, ¿se acuerdan que habían dos elementos, ¿no? Que era el estático y el dinámico. Estos actúan sobre el elemento dinámico de la hiperplasia prostática, con lo que alivian los síntomas al provocar una relajación del músculo a través de un bloqueo de los adrenoceptores alfa-1 en la próstata. Existen 3 receptores alfa a nivel prostático, sin embargo, el alfa-1A es el subtipo predominante y más selectivo. Los alfa bloqueadores mejoran rápidamente los síntomas y el flujo urinario, pero no reducen el volumen prostático. Entonces aquí en este pequeño párrafo está resumido todo lo que es los alfa bloqueadores. Son sintomáticos, mejoran el flujo, pero no reducen el volumen prostático. Los hombres con un volumen prostático mayor de 40 centímetros cúbicos pueden presentar un mayor índice de fracaso en el tratamiento. Generalmente el tratamiento es bien tolerado. Los alfa bloqueadores no reducen el riesgo a largo plazo de padecer retención aguda de orina o requerir una cirugía. Los efectos colaterales típicos de los alfa bloqueadores no selectivos alfa-1 de acción breve o de acción prolongada son hipotensión ortostática, es algo característico. Por eso nosotros los prescribimos antes de dormir en la noche, porque los primeros días hasta que no haya un fenómeno de titulación del fármaco, o sea, de adaptación al fármaco, puede haber hipotensión ortostática. Mareos, fatiga, eyaculación retrógrada también se presenta indudablemente. O sea que el paciente disminuye, que se da cuenta de que hay disminución del volumen seminal. Entonces, lo que está sucediendo pues es que al haber relajación en la zona de la uretra prostática, parte del semen sale al exterior y gran parte se va hacia la vejiga porque está relajado esa zona. Bien, también puede haber rinitis y cefalea. El bloqueo selectivo de los receptores alfa-1A que se localizan en la próstata y el cuello vesical dan menos efectos colaterales, lo cual evita la necesidad de titular la dosis. Ya, por ejemplo, los que no son selectivos es la terazosina y produce mucho más mareos, hipotensión ortostática y necesita titular la dosis. Se usa tansulosina 0,4 por día y puede aumentarse a 0,8 por día si es necesario. Nunca pasar esa dosis. Otro antagonista uroselectivo alfa-1 adrenérgico, el alfusosina, a dosis de 10 miligramos por día. Tenemos el segundo grupo de fármacos que es muy importante, muy valioso. Tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Básicamente son dos. El finasteride, que inhibe a la 5-alfa reductasa tipo 2, y el dutasteride, que inhibe a la 5-alfa reductasa tipo 1 y 2. El dutasteride es, perdón,
Perdón. El dutasteride es más potente contra el eczema tipo 2 que la finasteride. Hay un incremento en la potencia y en la doble inhibición para mejorar la supresión de la dihidrotestosterona. O sea que es mucho más potente la dutasterida. Efectos adversos de los inhibidores de las 5-alfa reductasa: disfunción eréctil, ginecomastia y trastornos de la eyaculación. O sea, puede haber básicamente eyaculación retrógrada, pues. O también puede haber problema de hipospermia, o sea, hipospermia básicamente, perdón, o sea, disminución del volumen eyaculatorio. Eso se da cuenta el paciente y también la compañera sexual. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa para tratar la hiperplasia prostática benigna. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa son una opción adecuada para el tratamiento de pacientes con síntomas del tracto urinario inferior de moderados a graves con hiperplasia prostática y que tengan próstatas grandes, para que su mecanismo de acción influye sobre el crecimiento, incluso lo hace disminuir el volumen prostático en un lapso que puede variar de 3 o 4 años de uso, lo disminuye a aproximadamente un 20-25% del volumen. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa deben administrarse a los pacientes para prevenir la progresión de la enfermedad. O sea, estos sí actúan sobre la progresión de la enfermedad. O sea, son buenos. Son muy buenos fármacos. La dutasterida y la finasterida tienen efecto importante en la reducción de síntomas y del impacto de la hiperplasia prostática benigna, reducción del volumen prostático, mejoramiento del flujo máximo. El flujo máximo normal fluctúa entre 15 y 20 mililitros por segundo. Entonces hay una mejoría cuando se usa, ¿no? Generalmente, cuando ya hay sintomatología prostática, está en menos de 10 o 12 mililitros por segundo. Reducción de los riesgos de retención aguda de orina y cirugía. Entonces acá hay unos conceptos actuales, ¿no? Sobre la isquemia a nivel de los tejidos, la isquemia pélvica a nivel de los tejidos de la zona, ¿no? Que van a producir también problemas sintomáticos, ¿no? Acá tenemos este cuadrito, es importante porque vamos a ver el paso de testosterona y testosterona. Tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa tipo 1 y los del tipo 2. Entonces acá dice que los efectos más frecuentes con el uso de estos fármacos son la impotencia, la ginecomastia y trastornos de la eyaculación, la hipospermia. La finasterida inhibe a la 5-alfa reductasa tipo 2 y la dutasterida al tipo 1 y 2. Algunas consideraciones actuales en cuanto al tratamiento en sí de la hiperplasia prostática benigna, el tratamiento médico. Actualmente se considera que en el proceso integral del envejecimiento del hombre se incluye el envejecimiento vesical, que produce alteración del crecimiento prostático. Sí, apaguen su micrófono. Del crecimiento prostático y alteración de la vejiga dada por crecimiento prostático y por la arteriosclerosis pélvica. El envejecimiento vesical produce alteraciones en la composición de la pared del detrusor. Así, el músculo liso disminuye de 48 al 28%. La elastina, que es la que actúa sobre la capacidad vesical, mantiene su porcentaje en la composición, pero el colágeno es el que aumenta. Tipo 1 del 50% pasa a colágeno tipo 3 del 50 al 70%. Entonces pierde distensibilidad la vejiga con la vejez, ¿no?
En cambio, el cambio en el entendimiento de la fisiopatología abre espacio para nuevas opciones terapéuticas. Implica ir más allá del crecimiento prostático, ir más allá del tracto urinario inferior y pensar que la disfunción eréctil y el crecimiento prostático son fenómenos simultáneos en muchos pacientes. Terapia combinada. Entonces, la terapia combinada se puede usar, pues, combinación de alfa bloqueadores más finasterida en caso de glándulas grandes con síntomas de vaciamiento, o sea, con disminución de chorro. Pero hay otras combinaciones ahora, como les digo, se puede usar alfa bloqueadores con los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, ¿no? Con el tadalafilo. También se puede usar mejorar el chorro con los alfa bloqueadores y disminuir la sintomatología irritativa o probar que se usándose los anticolinérgicos. Otro grupo, sería el cuarto grupo, serían los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos inhiben los efectos de la acetilcolina en los receptores muscarínicos de la vejiga y aumentan su capacidad. Ese es su modo de mecanismo de acción. Se pueden usar como monoterapia en pacientes con síntomas predominantemente irritativos, por decir frecuencia, urgencia, incontinencia, y relacionados con una vejiga hiperactiva y con un volumen residual postmiccional bajo. Tenemos la solifenacina, 5 a 10 miligramos por 24 horas, la tolterodina, 4 miligramos por 24. La oxibutinina, que fue el más antiguo, que es el más antiguo, de 5 a 10 miligramos por 24 horas. Y los efectos adversos, pues sí, a veces son bastante complicados de manejar. Tenemos la retención aguda de orina, sequedad de boca, somnolencia, visión borrosa, dispepsia, estreñimiento. Se debe tener precaución en hombres con obstrucción grave o síntomas de vaciado porque pueden empeorar al paciente. Contraindicados en pacientes con retención gástrica y glaucoma de ángulo cerrado. Otros medicamentos últimos. Tenemos los agonistas de los receptores adrenérgicos beta 3, que se usan básicamente para la vejiga hiperactiva. Tenemos el Mirabegron. La dosis puede ser inicialmente de 25 miligramos por 24 horas y la dosis normal es de 50 miligramos cada 24 horas. El último grupo tenemos el grupo más actual que se empezó a usar hace unos 4 o 5 años, que tenemos los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. La 5-fosfodiesterasa en el tracto urinario inferior se localiza en el cuerpo cavernoso, vasos deferenciales, vesículas seminales, próstata, uretra, vejiga, testículos, ductos deferentes. Las isoenzimas de la 5-fosfodiesterasa en el tracto urinario inferior se distribuyen en la vejiga, próstata, cuello vesical, uretra, esfínter externo. O sea, actúan en toda la zona que motivo del estudio en este momento, ¿no? En el piso pélvico, a nivel de la cápsula prostática, a nivel de la zona genital también. Entonces hay unos mecanismos por los cuales el tadalafilo, o sea, estos inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, porque todos son semejantes casi, ¿no? Solo que el que más se está utilizando es el tadalafilo. Reduce síntomas y signos secundarios de la hiperplasia prostática benigna. Tenemos que inhiben a la 5-fosfodiesterasa y van a producir una modulación de la hiperactividad del sistema nervioso autónomo y la actividad nerviosa aferente. Aumento en la regulación de la actividad del óxido nítrico GMP cíclico. Disminución en la regulación de la actividad de la roquinasa, incremento en la perfusión pélvica
y reducción de isquemia del tracto urinario inferior, disminución de la inflamación. Mire todos los mecanismos de acción que tiene, por eso es efectivo para tratar problemas prostáticos. Mecanismo de acción del tadalafilo 5 miligramos en síntomas del tracto urinario inferior en la hiperplasia prostática benigna. Aumenta la actividad del óxido nítrico, lo que produce una reducción de la proliferación celular. O sea, está actuando sobre la forma como se produce, o sea, por la hipertrofia, está reduciendo la proliferación, la hiperplasia, perdónenme, está, reduce la proliferación celular, o sea, la hiperplasia. Disminuye la actividad autonómica, lo que produce una disminución de la hiperactividad vesical. Disminución de la actividad de la roquinasa que produce mejora en la reacción del músculo liso. Mejora la circulación pélvica que produce mejora de la isquemia, o sea, contra el envejecimiento. Inhibe la lesión leucocitaria que produce disminución de la inflamación. Es como usar un desinflamante también. El mecanismo de acción del tadalafilo, la mejoría tanto en síntomas de almacenamiento y vaciamiento urinario. Produce, después de 1 a 2 semanas con tadalafilo, 5 miligramos por día, por inhibición de la 5-fosfodiesterasa, lleva a una relajación de las células del músculo liso del cuello y la vejiga. O sea, hace lo que hace la tansulosina también. Próstata y uretra. El tadalafilo mejora los síntomas del tracto urinario inferior por varios mecanismos. Reducción de la proliferación celular, ya habíamos visto. Disminución de la actividad nerviosa principalmente adrenérgica, igual que los alfa-bloqueadores. Aumento de la relajación del músculo liso, igual que los alfa-bloqueadores, y mejora la perfusión tisular. Esto es muy importante, ¿no? O sea que actúa contra un efecto pues ya propio del envejecimiento, en que los tejidos se ven menos perfundidos. Conclusiones. La eficacia del tadalafilo 5 miligramos por día se mantuvo a largo plazo al mantener la reducción de los síntomas del tracto urinario inferior medidos en la calificación total del IPS. La eficacia sobre los síntomas del tracto urinario inferior se mantuvo tanto en hombres como con o sin disfunción eréctil. La mayoría de los eventos adversos fueron leves a moderados y similares a los reportados en otros estudios. Los alfa-bloqueadores tratan el síntoma, pero no la progresión de la hiperplasia prostática benigna. En el tratamiento acá hay algunas cositas importantes que vamos a resaltar. Los más selectivos son la tansulosina y la silodosina. Ambos están en la venta y en el país. En la mejora de síntomas, todos los alfa-bloqueadores son comparables. El punto es el perfil de seguridad y efectos secundarios. Mejor seguridad cardiovascular lo da la alfuzoxina. La eyaculación retrógrada, la menor la da la tansulosina. La silodosina la da mucho, 25%. Pero menos que la tansulosina, eyaculación retrógrada da la alfuzoxina. En glándula pequeña, con PSA bajo, se recomienda. Glándula pequeña consideramos menos de 30 centímetros de volumen. El PSA no está correlacionado con una glándula pequeña, entonces se debería indicar siempre alfa bloqueadores. En glándulas grandes, o sea, mayores de 40 centímetros cúbicos de volumen, que por lo tanto van a tener un PSA elevado, usar alfa bloqueadores más inhibidores de la 5-alfa reductasa, o sea, tansulosina, madutasterida. Y en las próstatas pequeñas no se benefician con la combinación, es obvio, no necesita, solo las glándulas pequeñas solo necesitan la tansulosina. Iniciar tratamiento médico con próstatas mayores de 30 gramos. Terapia combinada disminuye el 20% del volumen prostático a los 4 años. O sea, si usamos
Los inhibidores de la 5-alfa reductasa no esperemos que lo reduzcan el volumen pues en un mes, 2 meses, sino hay que decirle que el 20% de la glándula que tiene en ese momento, 20 del volumen puede disminuir en 4 años. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa reducen el riesgo de proyección, cirugía y retención aguda de orina asociada al crecimiento prostático. O sea, es una buena droga, pero los efectos secundarios a veces nos, nos alejan un poco de su uso, sobre todo en varones jóvenes. Varones jóvenes nos referimos a aquellos menores de 60 años para problema prostático. Los efectos secundarios de la terapia combinada son más manifiestos durante el primer año del tratamiento y se dan en un 10%. Disfunción eréctil, pérdida de la libido, eyaculación retrógrada. Acá tenemos ya el tratamiento quirúrgico convencional. Tenemos la resección transuretral de próstata. Es un tratamiento endoscópico, se podría considerar mínimamente invasivo, que se realiza en la gran mayoría de las prostatectomías simples con un peso menor de 60 centímetros cúbicos. Los riesgos de las RTU son eyaculación retrógrada en un 75%, disfunción eréctil en un 5-10% y incontinencia en un 1%. ¿Cuáles son las complicaciones de la resección transuretral de próstata? Las complicaciones son sangrado, indudablemente, porque aquí se introduce el resectoscopio y se empieza a resecar tejido prostático. Sangrado, estenosis uretral puede haber posteriormente o contractura del cuello vesical también, sobre todo cuando se hace mucha hemostasia, se quema mucho. Perforación de la cápsula prostática puede suceder con extravasación de líquido. Síndrome de RTU de próstata que va a causar hipervolemia e hiponatremia debido a la absorción de solución hipotónica de irrigación. O sea, al hacer una perforación de la cápsula, el líquido de irrigación va a entrar tanto por los vasos abiertos, las venas abiertas, y también a nivel de la zona periprostática. Las manifestaciones clínicas del síndrome de RTU son náuseas, vómitos, confusión, hipertensión, o sea, aumenta el líquido en el intravascular, bradicardia y trastornos visuales. El riesgo para la presentación de este síndrome son los tiempos de resección mayores a 90 minutos. O sea, más de hora y media nunca se debe hacer una RTU. Límite aceptable es 1 hora. El tratamiento incluye diuréticos y en casos graves la administración de solución hipertónica. Entonces acá se ve pues, vendría a ser el resectoscopio. Entonces ahí se está haciendo la resección probablemente del lóbulo medio. Los volúmenes, los segmentos resecados se les llama chips y van hacia la vejiga, después con un evacuador especial, el evacuador de Helix, se extraen estos chips, ¿no? Entonces ahí está el introduciendo para empujar y tener más firmeza al hacer el corte. Introduce el dedo por el recto. Acá está el tratamiento quirúrgico con el resectoscopio. El resectoscopio son más o menos estándar a 24 y 26 Cherrier. Ahí está el asa de resección. Ahí está el asa de resección. Esto corta con energía monopolar. Acá tenemos los chips que van a patología. Y ahí la forma como se hace la resección transuretral. Acá es la visión endoscópica. Este es el punto clave. Esta estructura se llama el verumontano. Entonces acá están los lóbulos laterales. O sea, nosotros empezamos a hacer la resección de la parte media y llegamos hasta el verumontano.
Lateralmente hacemos lo mismo y no podemos irnos más allá del verumontano porque ahí está ese límite y está la zona del esfinteriana. Entonces, este es nuestro reparo principal. Acá se ve el verumontano, los lóbulos laterales que ocluyen la luz uretral, y acá, después de acabado la resección transuretral, queda un hueco donde estuvo el adenoma. Todo esto del adenoma salió y queda el verumontano como punto de referencia. Entonces aquí se está haciendo la resección. Si hay sangrado, hay chisgueteo de una arteria, con el misma asa, hay un pedal abajo que nos va a dar coagulación cuando apretamos el pedal azul, y apretamos el pedal amarillo, es corte. O sea, da corte y coagulación esta cita. Hay otro procedimiento que es la incisión transuretral de la próstata. Se utiliza en pacientes sintomáticos con próstatas pequeñas. La técnica consiste en realizar 2 incisiones con un bisturí especial que se llama el bisturí de Collins endoscópico en las posiciones de las 5 y las 7 horas del reloj. Las incisiones se inician justo distales a los orificios ureterales y continúan hacia afuera, o sea, en forma proximal, hasta el verumontano. Y eso es suficiente. Se hacen 2 cortes y es suficiente. La prostatectomía abierta simple está indicada para próstatas de gran tamaño, mayores de 60 centímetros cúbicos. Se indica también cuando hay divertículo concomitante en la vejiga o la presencia de un cálculo vesical, o cuando la precisión de litotomía no sea posible, porque la RTU se hace en litotomía, o sea, en posición ginecológica forzada. Si no puede adoptar esa posición, se tendría que hacer vía abierta. La prostatectomía abierta puede ser por vía suprapúbica o transvesical y por vía retropúbica. Entonces, se enuclea, hay que hacer enucleación, se busca la zona de declive y se saca solamente el adenoma, quedando la cápsula quirúrgica. Ahí están piezas operatorias, piezas de histología. Los tratamientos con láser. Hay diferentes técnicas. La energía utilizada es variable. Se usa el holmio, jack, láser verde, y el Thulium se está usando mucho últimamente. Las ventajas de la cirugía con láser son pérdida mínima de sangre, porque quema básicamente. Son raros los casos de síndrome de RTU, no se presentan. Posibilidad de tratar pacientes que usan anticoagulantes, o sea, para pacientes que tienen algún problema y usan anticoagulantes, se pueden hacer con esta técnica. Es un procedimiento ambulatorio. Las desventajas son la falta de disponibilidad de tejido para estudio patológico. Esto ya está superado, porque ahora las técnicas con láser se están abocando a la enucleación, o sea, a hacer lo mismo que hace el cirujano con su dedo índice, enuclear el adenoma. Igualito hacen las técnicas de enucleación con láser. Tanto el holmium, el thulium, y últimamente ha entrado a la competencia, también está enucleando el láser verde, el green láser. Mayores molestias irritativas, esto sí va a dar un alto costo para cada fibra y los generadores de láser. Y sobre todo aquí también, como se está haciendo enucleación, se está obteniendo pues la muestra. Hay que prácticamente molerla y volverla como si fuera un tejido, como un paté así, con un aparato especial que es caro. ¿Ya? Acá tenemos pues cómo trabaja el láser, que puede quemar o puede nuclear. Hay otro tratamiento también, que es la electrovaporización transuretral de la próstata. Usa el resectoscopio estándar, pero reemplaza el asa convencional con una otra asa, con un rodillo que vaporiza.
lo que hace que el procedimiento es un procedimiento relativamente lento, más lento que la RTU porque no saca tejido, sino va vaporizando, va disolviendo la glándula. Acá está la electrovaporización, ¿no? Con el asa especial. Acá están los diferentes tipos de asa, ¿no? Para la electrovaporización. El vaportomo, electrovaporización de próstata. Hay otros tratamientos que se usan muy poco acá en la medicina occidental, como la hipertermia. La hipertermia también por microondas se realiza con un catéter transuretral. Debe usarse dispositivos que enfríen la mucosa uretral para disminuir el riesgo de lesión. Y hay otros tratamientos también de mínima invasión. Tenemos el urolumen, que es como un resorte, ¿no? Que va a mantener firme, uniforme el calibre de la uretra prostática. Estos indudablemente duran un tiempo, no son permanentes. Ok, muchas gracias. Entonces, dígame si hubiera una pregunta, entonces estamos nosotros para absolverla. Bien. Doctor, una consulta. Eh, ¿Cuánto tiempo deben mantener el tratamiento si el caso ya se le ha retirado, ¿no? Después de un diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata. ¿Qué tiempo debe permanecer el tratamiento médico? Esa es Sí, la sí, pregunta. doctor. Ya, entonces si nosotros logramos evitar que haya progresión de la enfermedad, que no se altere la calidad de vida, que no aparezcan infecciones, que no aparezcan cálculos, que no haya sangrado, que se sienta bien el paciente, podemos estar en tiempos bastante prolongados, podemos estar con tratamiento médico por decir 6, 8, 10 años. En el caso de que ya no haya respuesta al tratamiento médico, o sea, nos empieza a hacer infecciones, empieza a tener sintomatología que no es manejable, hace retenciones urinarias, cosas así, empieza a hacer insuficiencia renal, cosas por el estilo, entonces nosotros decidimos por el tratamiento quirúrgico. Ok, doctor, gracias. Ok. Ya no hay otra preguntina, otra pregunta, entonces damos por concluida esta clase que era importante para ustedes. Está bien, doctor, gracias. Bien, Gracias, buenas doctor. tardes, nos vemos mañana con el grupo que corresponde.